Muy buenos días. Junto a mis compañeros expondremos a continuación lo que es el sistema social patriarcal y su alianza con la masculinidad hegemónica. Para comenzar, nosotros explicaremos y definiremos algunas palabras básicas como lo es el patriarcado. El patriarcado es un sistema de organización social donde se denomina como autoridad exclusiva el sexo masculino, donde la mujer no asume ni liderazgo ni político, ni social, ni moral, ni de alguna propiedad. La masculinidad hegemónica es un concepto propuesto por R.W. Connell que trata de cómo el modelo masculino logra imponerse, garantizando la posición dominante del hombre y la subordinación de las mujeres. La hegemonía implica la dominación de un grupo social que logra imponer una ideología que es aceptada socialmente. La ideología patriarcal ha sido tan relevante e importante a través de los siglos que ha llegado a tomarse como algo natural, pero invisibiliza a las mujeres. Toma lo que los hombres dicen como una norma, donde se han levantado economías a través del trabajo de mujeres que no reciben remuneración, de gobiernos constituidos por hombres desde la colonización y miles de organizaciones que son sexistas y machistas. El patriarcado en las instituciones sociales hacen parecer el estado actual de la desigualdad de género como algo normal. Así, en una sociedad patriarcal, el sentido común respecto del género corresponde a una jerarquía de los hombres sobre las mujeres. La masculinidad hegemónica es la masculinidad construida a partir de elementos patriarcales que procuran reproducir una organización de la sociedad que beneficia a los hombres en composiciones de poder y de explotación económica y sexual. Se trata de una estrategia que garantiza en forma de dominio y en virtud de ello que se define mediante elementos hostiles, agresivos, competitivos, individualistas y utilitaristas, pues estos son atributos que les permiten obtener el éxito en sociedades capitalistas neoliberales. Ahora hablaremos sobre la relación entre dominación y subordinación. Dentro de ese marco se establecen relaciones de dominación y subordinación específicas, que se estructuran de acuerdo al género. En el caso de las sociedades europeas y americanas contemporáneas es la dominación de los hombres heterosexual y es la subordinación de los hombres homosexuales. Hoy en día es la posición de dominación del hombre y la subordinación de la mujer frente a ellos. La Organización Mundial de la Salud sostiene que las diferentes funciones de género que se traducen en roles y estereotipos pueden generar desigualdad, es decir, diferencias entre mujeres y hombres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos, lo que se traduce en violencia y discriminación contra ellas. Ello constituye la pieza clave para entender la dominación y discriminación en contra de las mujeres por parte de los hombres, y ha impedido su pleno adelanto. La violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se le fuerza a una situación de subordinación respecto del hombre. Existen definiciones normativas de la masculinidad. Se enfrentan al problema de que no muchos hombres se ajustan a los estándares normativos. La cantidad de hombres que practican rigurosamente el patrón hegemónico en su totalidad es pequeña. Sin embargo, la mayoría de los hombres se benefician de esta hegemonía, obteniendo ventajas de la subordinación de mujeres y homosexuales. También existen relaciones de complicidad. Con el proyecto hegemónico permitirán que otras formas de construcción de masculinidad aprovechen los dividendos del patriarcado, sin las tensiones o riesgo que conlleva el estar en la vanguardia del mismo, es decir, hacerles la tarea más fácil a los hombres que creen en su dominancia antes los que creen que es así, aumentando aún más su posición. Marginación. Masculinidad marginada y masculinidad hegemónica. En términos sociológicos se denomina marginación por una desventaja económica, profesional, política o de estado social, grupo que debe integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social, integración social. La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación, que dejan efectivamente a la clase social o grupo social segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto, o más indirectamente ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguren la integración de los factores sociales, garantizando la oportunidad de desarrollarse plenamente. En un lenguaje menos avanzado, es excluir a una persona por su rango económico, social, o por su forma de pensar, o por cómo es físicamente. Masculinidad marginal es la interrelación de género con otras estructuras, como la clase y la raza. Crea relaciones más amplias entre las masculinidades, por ejemplo, la masculinidad dominante y subordinadas en los grupos étnicos. Masculinidad hegemónica es una manera correcta de expresar el género masculino.
la corriente más aceptada, la que aporta legitimidad al patriarcado, es decir, la que garantiza o se toma para garantizar la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. En otras palabras, se refiere a la dinámica cultural por medio de la cual un grupo exige y sostiene una posición de mando en la vida social. Uno de los temas que yo le voy a hablar va a ser acerca de la violencia como manifestación de la masculinidad hegemónica y la actualidad de los conceptos según la masculinidad dominante. Entonces, la violencia como la manifestación de la masculinidad también es considerado dentro de la dominación. Es así como esta dominación patriarcal propicia la violencia hacia las mujeres como un mecanismo de control hacia todas ellas. Entonces se trata de un ejercicio de poder para mantener la dominación sexista. Entonces, como dice Sonia Guerra López, el patriarcado no es natural, sino que surgió como la toma del poder del sexo masculino y niega al sexo femenino su capacidad para representarse libremente y producir su propia identidad en la sociedad. Paralelamente, se sitúa el sexo masculino sobre el femenino, y lo cual autoriza a ejercer la violencia contra aquellas mujeres que pretenden rebelarse contra su posición inferior. Es entonces, mientras que los vínculos emocionales han cambiado y las relaciones gays y lesbianas se han estabilizado dentro del orden heterosexual, también las demandas de las mujeres por el placer sexual y el control sobre su propio cuerpo han afectado tanto a las prácticas amorosas heterosexuales como homosexuales que han sido invisibilizadas durante todos los años. Entonces, analizando esto, se puede ver que las construcciones de la masculinidad hegemónica es solamente una construcción social que se reproducen socialmente. Por lo tanto, se puede definir fuera del contexto socioeconómico, cultural e histórico en la que están insertos los varones. Entonces, según la masculinidad dominante de la hegemonía de los hombres, se caracteriza por tener responsabilidades dentro de los mandatos culturales. Algunos de ellos son el de mantener a la familia, que la esposa lo respete y sus hijos también que no demuestren sus sentimientos, ni que muestren debilidad frente a otros. Entonces, estas son reglas que han formado durante toda la historia de la sociedad patriarcal. Finalmente, se puede ver que los hombres que no cumplen con estas proyecciones culturales son segregados del mundo de los varones, en donde estas tensiones en la generación de las características propias de la masculinidad y por cumplir con el modelo hegemónico se someten a vivencias incómodas de dolor y de frustración. Según Fuller y a partir de estudios en Latinoamérica, la masculinidad se construye de dos dimensiones. La natural, que se basa en la virilidad, es decir, se basa en los órganos sexuales y a la fuerza física, a partir de lo cual cada hombre debe controlar sus emociones, demostrar fuerza física y ser sexualmente activo. La social, en donde la hombría es un estatus que se debe alcanzar para obtener el título de hombre y se refiere a tener familia y trabajo. Según Olavarría, la identidad del varón se construye a través de una serie de pruebas que el adolescente debe pasar hasta llegar a la plenitud, que es lograda en la adultez, y esto requiere de la aceptación por parte de dos interlocutores indispensables, los otros hombres y las mujeres. Con la mujer construye diferencia y esa diferencia es constitutiva de su identidad. Con los varones se comienza a identificar como tal a partir de ciertos mandatos sociales que conforman el modelo dominante que se encarna y subjetiviza en los propios hombres, reconociéndose perteneciendo a un campo identitario y a una comunidad genérica. Por otro lado, como todo proceso de sociabilización temprana, aquellos elementos que orientan al niño a ser varón, su familia y entorno social, no son conscientes. Casi todos los varones sienten que siempre han sido varones en virtud, como dijo Olavarría, que tienen un pene y eso es suficiente. Sin embargo, su sensación es de ser hombre incompleto hasta que alcancen la adultez, lo que significa transitar por un conjunto de pruebas y ritos de iniciación. En cuanto al trabajo, este es el eje fundamental de la identidad masculina en el modo dominante, constituyendo el núcleo de su respetabilidad social, les da autonomía y les permite constituir un hogar, ser proveedores, tener autoridad y ser jefes de familia. Al hombre le gusta trabajar, le da seguridad, prestigio, poder y autoridad, porque el trabajo exige sufrimiento y cuesta. Para los varones de sectores populares, el trabajo les permite cumplir con las responsabilidades hacia la familia y el mandato de ser proveedores, pero bajo una gran presión debido a las precarias ocupaciones y menores recursos con los que cuentan. Al mismo tiempo, la pérdida del trabajo, así como la cesantía, provoca importantes crisis en su autoestima, afectando al conjunto de sus vivencias.
morales. Los mandatos morales son aquellas normas y reglas que guían la forma de pensar y de actuar de distintos grupos de personas. Esto es producto de las creencias de una sociedad. Estas normas deben ser cumplidas incondicionalmente para ser considerados como parte de un grupo en específico. En el caso de la hegemonía en relación a la masculinidad dominante, los mandatos morales orientan la forma de vida de los hombres, el cómo se desempeñan en su día a día, principalmente sobrevalorándose por encima de la mujer. Los mandatos morales de la masculinidad dominante toman los valores éticos y morales de las personas en general como si afectaran únicamente a los hombres y no a las mujeres. Estos como lo son ser digno, ser responsable, ser solidario o mantenerse leal a la palabra, siendo que estos son valores que todas las personas deben seguir y practicar en su día a día, ya que nos afectan a todos, y no se deben realizar distinciones valóricas solo por ser hombre o por ser mujer. Para finalizar, podemos concluir que es innegable que a través del tiempo el hombre ha impuesto su mandato sobre las demás personas, no solo sobre las mujeres, sino sobre ellos mismos, como lo es en el caso de los mandatos morales desde la masculinidad dominante, que afectan tanto a hombres como a mujeres al imponer normas morales sobre las características que debe tener uno de los géneros por sobre el otro. Esto, instaurado socialmente, genera una completa desigualdad e inequidad. El Estado patriarcal otorga a los hombres el derecho de sentirse y actuar como si fueran superiores al sexo femenino, ejerciendo este derecho a través de la violencia. A lo largo de la cápsula se pudo contemplar el dominio de una forma particular de masculinidad y su rol en la reproducción del sistema de dominación patriarcal, demostrando los valores opresivos y dominantes, sus componentes misóginos, homofóbicos, etc., lo que desencadena su naturaleza violenta y dañina, que no solo afecta a las mujeres, sino también a los mismos hombres. En la actualidad, esta imagen y sistema social del patriarcado va disminuyendo, ya que las mujeres ahora salen a las calles a luchar por más igualdad, donde se considera a la mujer de la misma forma que un hombre, para que todo sea más equitativo y justo. El considerar al hombre como el núcleo de la familia o el dueño de todo ha quedado en el pasado. Cada vez más mujeres se empoderan y no dejan que sean las subordinadas de los hombres.